Buenas tardes, soy la doctora Mali Vázquez, somos fellowship de semestre anterior. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre lo que son cataratas en situaciones complicadas, en este caso, hablar sobre las cataratas en retinosis pigmentaria. Como una introducción a la retinosis pigmentaria, pues esta no es solo una enfermedad, sino un grupo de trastornos genéticos que pues afectan la retina. La degeneración de los fotorreceptores conduce a una pérdida progresiva de la visión, especialmente la luz nocturna, y pues es la distrofia retiniana hereditaria más común y que aunque pues la incidencia no es muy alta, su impacto es significativo en términos de discapacidad visual, ¿verdad? Este es un grupo de trastornos hereditarios que afectan lo que son los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina, causa ceguera nocturna, como mencioné, y contracción progresiva del campo visual. Es la forma más común de degeneración retiniana a nivel mundial. Tiene una incidencia aproximada de uno en cada 4.000 personas. Su inicio visual, pues en las primeras 4 décadas de la vida, disminuye la incidencia en décadas posteriores. Más del 25% va a quedar legalmente ciego en ambos ojos. Y la mayoría conserva una visión útil en al menos un ojo. Pues en cuanto a la genética y el mecanismo patológico, pues más de 50 genes diferentes están involucrados y esos son identificables en un 60% de los pacientes. Hay heterogeneidad genética y funcional importante. La mutación genética pues genera proteínas anómalas y esas proteínas pues deterioran la función visual. Aquí la expresión clínica de la retinosis pigmentaria pues depende en gran parte de este defecto genético, ¿verdad? La mayoría de las mutaciones pues afectan funciones estructurales o metabólicas de los fotorreceptores, lo que va a desencadenar una apoptosis, ¿verdad? De aquí los bastones son los primeros en afectarse eh, y en menor medida pues los conos y el EPR, ¿verdad? Em, los bastones pues eh, la afectación de esto pues es la razón por la cual la ceguera nocturna es uno de los primeros síntomas. También es importante distinguir entre formas primarias cuando solo son oculares y secundarias cuando hay afectación sistémica como síndrome de Usher. Hay formas hereditarias, ¿verdad? Como la autosómica dominante, la recesiva, ligada al cromosoma X, la mitocondrial y la esporádica. En cuanto a las manifestaciones clínicas y diagnóstico, pues la edad de inicio y gravedad depende del tipo hereditario. Puede ir desde afectación leve a pérdida macular severa. Hay un daño progresivo del neuroepitelio retiniano. Los hallazgos típicos de fondo de ojo y cómo eso se correlaciona con la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Son bien típicos, encontrados en lo que es el fondo de ojo. Como lo que es la palidez seria del disco, espículas óseas y alinización. Aquí el electroretinograma pues es una herramienta diagnóstica clave que puede eh, revelar el daño antes de que el paciente note una pérdida visual, pues mucho antes de que presente síntomas, ¿verdad? El diagnóstico pues con campo visual y el electroretinograma como mencioné, y hay cambios pigmentarios variables según el estadio. Y la prueba genética puede confirmar y asesorar a la familia, ¿verdad? El valor de la asesoría genética en estos pacientes es para más que todo entender el pronóstico y ofrecer un consejo familiar adecuado. Eh, pues en cuanto a las complicaciones asociadas, destacando que la retinosis pigmentaria no solo causa pérdida visual directa, sino que está frecuentemente acompañada de complicaciones que pueden agravar el deterioro. Pues la catarata y el edema macular quístico son especialmente frecuentes y pues que su manejo puede mejorar la calidad visual si se abordan oportunamente. También vale la pena mencionar que estas complicaciones a menudo aparecen en edades más tempranas que en la población en general. Aquí, pues la catarata está presente en más o menos un 50% de los pacientes con retinosis pigmentaria. El edema macular quístico está en un 10 a 15% detectado clínicamente, está un 70% por angiografía. También existe lo que es la miopía, astigmatismo y aberraciones de alto orden, que son bien comunes. También mesopsias frecuentes por alteraciones en el vitrio. Podemos encontrarnos con glaucoma, una ectopia lentis y desprendimiento de la retina, que también pueden ser posibles.
también el desplazamiento posterior o anterior de lo que el cristalino descrito, y luxaciones que pueden asociarse a degeneración del cuerpo ciliar y del iris. Eh, ya hablando sobre las cataratas, en una retinosis pigmentaria, hablando sobre las características y la cirugía como tal, en la catarata cortical posterior o subcapsular posterior típica, es la típica, ¿verdad?, que se puede encontrar en estos pacientes, puede causar pérdida visual significativa aún en estadios leves, ¿verdad? Em, a diferencia de otros pacientes con catarata, ¿verdad? Si estos pacientes presentan esta retinosis, pues pueden presentar, aunque sea leve, un deterioro de forma importante debido al campo visual que ya va a estar comprometido. El desdoblamiento puede ser un motivo de consulta frecuente y puede aliviarse tras la cirugía, ¿verdad? Como lo que ya mencioné, lo que es el glare, ¿verdad? Y ese es el motivo por el cual el paciente se presenta como el síntoma principal, ¿verdad? Em, la edad promedio de cirugía va de 47 a 58 años. Los factores que afectan la cirugía pueden la atrofia retiniana periférica, el edema macular quístico, el que ya es preexistente. Aquí hay un riesgo de fototoxicidad aumentado. em, También es bien frecuente encontrar lo que es una opacidad de la cápsula posterior y una contracción capsular y riesgo de fimosis anterior y luxación del lío por debilidad sonular y degeneración de esta, ¿verdad? Aclaro también que pues, los resultados postoperatorios dependen mucho de la condición macular y del manejo cuidadoso de los factores de riesgo quirúrgico. En cuanto a las recomendaciones quirúrgicas en la retinosis pigmentaria, pues el éxito quirúrgico en estos casos de retinosis pigmentaria depende de técnicas específicas adaptadas a las particularidades estructurales en el ojo de estos pacientes. Durante la explicación, pues lo más importante es reducir el trauma quirúrgico y prevenir las complicaciones capsulares, así como proteger la retina de la luz del microscopio, ¿verdad? La elección del tipo de lente también puede influir en la preservación funcional postoperatoria. Entonces, como recomendaciones, ¿verdad? Hay que hacer una capsuloresis amplia, más o menos 6 milímetros, para evitar una fimosis. Hay que preservar las ónulas y minimizar la rotura capsular. Aquí la técnica preferida, el Photoshop. En cuanto a la dirección, pues esta debe ser muy delicada. Hay que considerar un lente de 3 piezas y también usar un anillo de tensión capsular. También las incisiones radiales en cápsula anterior, si estas fueran necesarias. El lío, ¿verdad? Filtrante puede utilizarse para minimizar la fototoxicidad y hay que reducir la intensidad de la luz y duración quirúrgica al mínimo, ¿verdad? En cuanto a los resultados funcionales y consideraciones finales, importante que la cirugía temprana en pacientes con GER y bueno, son pacientes que presentan GER y siempre son como cataratas incipientes, ¿verdad? También los pacientes deben tener unas expectativas realistas. Los beneficios más notables en estadios moderados de retinosis pigmentaria. También hay una reducción de glare percibida casi inmediata. Hay menos beneficios en fases avanzadas con daño macular severo. El edema macular quístico postoperatorio es menos frecuente de lo esperado. Hay que informar sobre la posibilidad de complicaciones tardías, como lo que es la luxación de la lente y fimosis, y hay que dar un seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Que pues es muy importante. Hay que hacer énfasis en que aunque los resultados pueden ser variables, muchos pacientes con esta retinitis o retinosis pigmentaria pueden beneficiarse de una cirugía oportuna. Aquí la importancia de individualizar cada caso y pues educar al paciente sobre los resultados esperados. También la vigilancia postoperatoria es clave para detectar las complicaciones como lo que ya mencioné, ¿verdad? La luxación de la lente, la fimosis capsular y que el trabajo conjunto con retina puedan optimizar el manejo integral del paciente, ¿verdad? Como conclusión, pues los pacientes con esta afectación pues suelen beneficiarse de la cirugía de catarata y con frecuencia se realiza a una edad temprana con una mejora significativa en la capacidad visual y los síntomas. Debe realizarse con una técnica que preserve las ónulas e intente reducir la incidencia de complicaciones postoperatorias
y pues estos pacientes pues tienen un mayor riesgo de opacidad de cápsula posterior y de edema macular quístico.